Si querés acompañar hoy con tu Biblia, con tu celular, el pasaje que vamos a leer, igual lo vamos a estar pasando por pantalla. Nos vamos hoy a detener un poco en la historia de Lázaro y el rico, o el rico y Lázaro, en Lucas 16. Así que te doy un ratito para que lo busques. Mucha gente estudiosa de las Escrituras considera que esta no es una parábola, que es un relato de Jesús real. Algunos aducen el hecho de ser la única parábola, si fuera así, que tiene un nombre propio, el nombre de Lázaro. En general Jesús, cuando hablaba de un hombre, una mujer, un niño. La realidad es que, más allá de cómo lo puedas tomar o de lo que muchos piensen, Jesús es la verdad y habla verdad, ¿sí? No sale de él ninguna otra cosa que no sea verdad. Y si Jesús lo dijo, es algo que necesitamos escuchar, recibir, aunque a veces muy bien no entendamos qué puede esto significar en nuestra vida. ¿Sabés qué? Me acuerdo, hoy mientras estaba descansando un ratito, me vino a memoria una cosa que nos contaba el pastor donde yo estaba, donde iba, digamos, a la iglesia donde era chico, desde chiquito. Y él contaba acerca de una mujer ya grande que un día le hablaron acerca de Jesús, le dijeron el plan, le dijeron que eso, si ella lo recibía, le daba a ella el acceso a poder vivir su eternidad con Dios en los cielos. Y esta mujer que que hacía poquito había vivido la muerte de su mamá y con la que ella estaba atada, literalmente, estaba emocionalmente atada, ella dijo: miren, yo entiendo todo, pero mi mamá decidió no tomar este camino. Ella seguramente está en el infierno y yo no voy a ir al cielo porque yo quiero estar donde está mi mamá. ¿Sí? Quiero empezar con esto porque, aunque parezca raro, muchas cosas que hacemos no sabemos muy bien por qué las hacemos, pero tienen consecuencias. ¿Sí? Todo lo que vos decidas hacer tiene consecuencias. Es importante a la hora de ver este relato entender un poco acerca del hecho de que Jesús, cada vez que hablaba, trataba de mostrar con algo conocido, esto lo vimos varias veces, ¿sí? Un ejemplo, un tipo, algo que ellos, los oyentes, pudieran reconocer en su vida diaria para poder traer una revelación, algo desconocido para ellos, que era lo que Jesús vino a hacer. ¿Sí? Lo que Jesús viene a hacer es mostrarnos el cielo, el plan de Dios, a través de algo que nosotros podamos entender y reconocer, que pueda ser procesado desde nuestra mente y recibido en nuestro espíritu. Por eso él hablaba a través de figuras, tipos, parábolas, ¿sí? Y los que escuchaban entendían. Cuando Jesús dijo: yo soy la puerta, él no estaba diciendo que era un pedazo de madera, un hierro que en sí mismo, ¿sí? Él estaba enseñando que él era el lugar de acceso, ¿sí? Él era la entrada. Él cuando mencionó esto decía que nadie, ¿sí? Nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Él se mencionó a sí mismo como el camino, la verdad, la vida, ¿sí? Y entonces él no era una autopista, no era la ruta 4, la 3, era el Señor que nos permitía acceder al Padre. ¿Sí? Él estaba hablando con cosas
que pudieran reconocerse y entenderse. Y yo doy gracias a Dios que Jesús haya abierto de su propia boca como una ventana al más allá, como si nos permitiera ver algo que viene. ¿Sí? Yo quiero que sepas, aunque seguramente lo sabes, que un día vos también, yo también, vamos a partir. ¿Qué habrá más allá? ¿Qué nos espera? ¿Sí? ¿Qué podemos saber acerca de eso? ¿Qué palabra? Y vos sabés que todas las palabras de Jesús traen vida, esperanza, gozo, paz, abundancia, consuelo. Él está envuelto en sus palabras. ¿Sí? Esto que hoy nos ministraba el Señor a través de Patricia, esto de estoy rodeado de bien. Mirá, Jesús cuando habla nos mete en otra atmósfera, nos saca de donde estábamos, ¿sí? En la atadura, en la prisión, en el no sé qué hacer, no sé qué va a pasar, y él cuando habla suelta palabras de libertad. Amén. Vamos a recibir juntos esta palabra porque nos va a enseñar mucho y nos va a dar mucha, tremenda paz para nosotros. Otra cosa que es importante entender cuando leemos esta palabra es ver un poco el contexto de lo que Jesús está hablando y a quiénes les está hablando. Pásame, por favor, Marcelo. Marcelo prometió no traer los rugidos de león hoy. Así que le dije, ok, va bien. Allí en Lucas, unos versículos antes de que empiece nuestro relato, en el verso 13 dice Jesús, nadie puede servir a dos amos. Venía hablando de otra parábola acerca de un siervo infiel y de que fue muy astuto a la hora de que lo iban a rajar a este hombre, ¿sí? Y que fue muy astuto, hasta el amo decía, qué vivo este tipo. Bueno, y entonces, viendo este manejo, Jesús cierra o da un resumen de esto, diciendo lo siguiente, mira, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. Y concluye diciendo, no se puede servir a Dios y al dinero. ¿Sí? Así que para Jesús lo del poliamor parece que no entra. ¿Sí? Vos sabés que los bienes y las riquezas en sí mismas no son ni malas ni buenas. ¿Ok? Son cosas, ¿sí? Es un medio de transacción con el cual tenemos que vivir. Amar las riquezas, sí, la Biblia enseña que es la raíz de todos los males. ¿Sí? Entonces, procurar la riqueza, anhelar la riqueza en una manera sabia, conforme al consejo de Dios, no está mal. Te lo digo porque después vamos a ver algún concepto que quiero que también desactivemos. Hay una enseñanza de Pablo a aquellos que deseen servir, a aquellos que anhelen el obispado, que deseen ser personas que sean parte de la autoridad que Dios manifiesta para su iglesia. Dice que no sean codiciosos de ganancias deshonestas. O sea, no dice que no procuren, que no alcancen nada, que vivan en pobreza. Dice que no metan la mano donde no deben, que no dejen que su corazón se contamine. Eso es lo que está diciendo, ¿sí? No permitan que eso, porque la conclusión es que si mi corazón está contaminado y pongo como señor las riquezas, en realidad el corazón dice que tiene lugar para ¿cuántos? Para un solo señor, para un solo amo.
Y si Jesús expresó esto, evidentemente es porque es fácil caer en esto. ¿Sí? Así como también, te voy a hacer la antítesis, es fácil caer en el tenerle miedo a las riquezas, en el tener temor, en el pensar que no está bueno, que como que a Dios no le gusta mucho esto, ¿sí? Pero hoy estamos mirando ahora este pasaje y quiero que vayamos un poquito más allá. Todos necesitamos bienes para vivir dignamente. Y creo que podríamos coincidir, no sé si alguno no lo piensa igual, pero podríamos coincidir en que a todos nos gustaría tener un poco más para vivir mejor. No sé vos qué pensás. Yo no conozco mucha gente que me diga que no. En realidad no conozco a ninguno, pero en general deseamos, y es un medio y es una necesidad que hoy tenemos y de la cual Dios habla en su palabra y que estamos inclusive aprendiendo de una manera práctica en las enseñanzas de estos días a vivir con fe y con sabiduría. ¿Sí? Sabés que es una combinación que nos lleva a las riquezas. Es así. Funciona porque es un modelo de Dios. No riquezas desde la opulencia, la pavada. Te estoy hablando del poder tener aquello que pueda bendecir tu vida, que pueda satisfacer tu casa, tu familia, que puedas vivir dignamente, que puedas no solo pensar en vos, sino tener recursos para pensar en otros y cómo poder ayudarlos. Eso es parte del plan de Dios. Así está establecido, está muy claramente en su palabra. Pero Jesús enseña que hay un lugar que solo lo puede ocupar un solo Señor en nuestro corazón. Y tenemos que aprender a estar bien relacionados con el dinero y no tenerle miedo. Esto es lo que te estaba hablando recién. No nos vamos a meter más en este tema. Por ahí vamos a tocar un punto más sobre el final. Si en nuestro corazón hay lugar para un solo, amo, Señor, dueño, ponele el nombre que quieras, ¿sí? Todo lo que hacemos, todo lo que decidimos, tiene como objetivo poder servir a aquel que está en nuestro corazón. ¿Ok? O sea, lo que hacemos, lo que decidimos, está directamente relacionado con a quién pusimos en primer lugar en nuestro corazón. ¿Quién es nuestro Señor? Y sabés que decir que Jesús es mi Señor para un cristiano es casi como común. Si yo te pregunto hoy a vos, o si le preguntamos a otro para no hacerlo tan chocante para nosotros, le preguntamos a un cristiano, sí, Jesús es el Señor, y por ahí hay alguno más eufórico, ¿no? Y te pega un grito, un aleluya, sí, Él es mi Señor. Pero Jesús habla de muchos que dicen, Señor, Señor, ¿y qué dijo Él? No solo no te conozco, antes, ¿qué dijo? Que no hacen ¿qué? Me dicen Señor, pero no hacen lo que yo les digo. Entonces, según la enseñanza de Jesús, el que sea nuestro dueño, nuestro Señor, determina, ¿sí?, si estamos, por ejemplo, sirviéndole a Él realmente, ¿sí? Porque no es yo lo hago para el Señor, yo lo hago para el Señor. Suena muy bien, es muy espiritual, pero no necesariamente eso significa que sea así, ¿sí? Uno lo hace para aquel que está como amo, como Señor en su corazón. Y continúa el relato, verso 14, diciendo que los fariseos, que amaban mucho su dinero, oyeron todo esto y se burlaron de Jesús. Entonces Él les dijo, a ustedes les encanta parecer como personas rectas en público,
pero Dios conoce el corazón. Lo que este mundo honra es detestable, dice, ¿sí? Porque mis ojos, detestable a los ojos de Dios. ¿Sí? Y acá vemos, ¿sí?, en esencia el problema que los fariseos, que eran los que estaban escuchando lo que después también vamos a leer, tenían. El relato, según Lucas, nos cuenta que ellos tenían una mala relación con el dinero. ¿Qué le hacían al dinero? ¿Qué dice ahí? Pasa el otro, el anterior. Amaban y mucho. ¿Sí? Ahora, que tenga un lugar, y tiene que tener un lugar, ¿ok? El tema es que este lugar tomó el lugar prioritario, tomó el lugar de Dios, tomó el lugar de ser el Señor de su vida. Ellos vivían por amar el dinero, por haber puesto al dinero como su amo, vivían aparentando, pero su corazón estaba contaminado. Desde afuera eran las personas que se mostraban como las más cercanas a Dios. La gente del pueblo veía a los fariseos y sabían que eran medios caretas, ¿sí? Pero de acuerdo al status quo, a lo que era el común del pueblo, y estos son los que están más cerca de Dios. Estos son los que tienen las cosas más claras. De acuerdo a lo que Jesús enseña, ellos son revelados, son como desnudados, y muestra que la apariencia era eso, nada más que apariencia, ¿sí? Porque lo que este mundo considera de valor e importancia no nos define según Dios. Yo quiero que sepas esto porque vivimos en una época donde todos queremos estar en medio de todos los likes, de todas las visualizaciones, de querer estar en el lugar donde todos nos vean más, ¿sí? Esta es una tendencia que no es nueva, nada más que las tecnologías avanzaron, ¿sí? Pero es el deseo de querer estar y figurar más allá de lo que uno debe. Esta verdad nos lleva a tener otra mirada con respecto a cómo vivir y cómo decidir vivir. Vamos a ver un poco más acerca de la historia de este hombre, de lo que Jesús nos cuenta, el relato acerca del rico y de Lázaro. Vos sabés que los fariseos, que eran los oyentes del momento de Jesús, tenían un pensamiento de creer que la vida no terminaba después de la muerte. Había otro grupo religioso muy fuerte, que era de la clase aristocrática, que eran los saduceos, que ellos sí creían que terminabas, te morías y se terminaba todo, ¿sí? No había alma, no había parte espiritual, no había ángeles ni demonios, ¿sí? Esto es lo que pensaban los saduceos. Los fariseos sí creían en la resurrección, en la vida después de la muerte. Te cuento esto para introducirte que cuando Jesús les habla a ellos acerca del rico y de Lázaro, les está hablando de algo que ellos ya, en donde él podía sembrar, ¿sí? En donde él podía impactar sus vidas. Los fariseos eran mayoritariamente hombres de negocios de clase media. Y ahora sí, vamos a ver el relato de el rico y Lázaro. Dice así, verso 19, ahí estamos. Cierto hombre era rico, se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Y cierto pobre llamado Lázaro estaba echado a su puerta lleno de llagas, y deseaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico. Aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham.
Murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, estando en tormentos, alzó sus ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Y Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que durante tu vida recibiste tus bienes y de igual manera Lázaro males, pero ahora él es consolado aquí y tú eres atormentado. Además de todo esto, un gran abismo existe entre nosotros y ustedes para que los que quieran pasar de aquí a ustedes no puedan, ni de allá puedan cruzar para acá. Y él le dijo: Entonces te ruego, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de manera que les advierta a ellos, para que no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo: Tienen a Moisés y a los profetas, que les escuchen a ellos. Entonces él dijo: No, Padre Abraham, más bien si alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Pero Abraham le dijo: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. Amén. Palabra de Jesús, palabra de Dios, palabra de vida. Vamos a ir viendo versículo a versículo para sacar algunas enseñanzas de todo esto. Dice el verso 19... Jesús dijo: Cierto hombre era rico, se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Vos sabés que entre los judíos había una tradición que identificaba que una persona era rica y si era rica era como consecuencia de que Dios aprobaba su vida, de que Dios estaba con él, de que su vida estaba en sintonía con Dios, y veían al contrario que a una persona pobre, enferma, leprosa, llagosa, con problema, que había perdido a su esposo, a su esposa, que había perdido a su padre, a su madre, lo veían como un castigo del cielo. ¿Sí? Entonces, esta era un poco la idea que ellos tenían. Ahora, el ser rico, dice acá, esto es una de las cosas que quiero que te lleves: el ser rico no es un pecado en sí mismo, sino que, como vimos, la avaricia o el amor al dinero sí lo es. Este hombre era rico y hacía cosas espléndidas, hacía banquetes y dice, la mención es que lo hacía día a día, ¿sí? Dando a entender que la ocupación de este hombre, la ocupación de su vida era cuál va a ser la fiesta de mañana. Era una vida que, como podemos ver claramente, estaba centrada en ¿quién? En sí mismo. Era una vida que trataba de saciarse a sí mismo, y obviamente que habría invitados a su fiesta. ¿Sí? Habría gente que llegaría de distintos lados, que estarían deseando estar en la fiesta, porque me imagino los banquetes que haría. Y me imagino también lo que en ese momento los muros de este hombre estarían llenos de las fotos de cada una de sus fiestas, de lo nuevo que iba a traer para la próxima, de que la que hicimos ayer, ¿sabés qué? No es nada, mañana tenemos una mejor. Los noteros de los programas de Chimento estaban ahí, tratando de buscar la nota de cómo se iba a vestir. ¿Te acordás cómo se vestía? De una manera espléndida. El tipo quería ser visto. El tipo vivía con esto que Jesús habló, esto de mostrarse, ¿sí? La corriente, escuchá, la corriente que hoy vivimos y que se vive desde
tiempos desde los tiempos de Jesús, tiene que ver mucho con esto. Y hay mucha gente que se pierde, muchos, y especialmente los adolescentes, los jóvenes, los niños, son impactados por eso, sin saber procesar que todo esto termina siendo un gran bluff, un gran engaño, ¿sí? Que no tiene significado en sí mismo, pero que, como lo hacen algunos y como todos hablan de esto, parece muy importante. La ropa que este hombre usaba era púrpura y lino fino. El púrpura habla de la realeza o representa la realeza, el lino fino representa el sacerdocio. Esto era lo que este hombre desde afuera se veía. Y lo menciona como un hombre muy rico, ¿sí? Con toda clase de cosas que él utilizaba para ganar la atención de los demás. Este hombre estaba lleno de seguidores. Sus estados mostraban todo lo que él hacía día a día. Este hombre dedicó su vida a construir una imagen de sí mismo que todos pudieran ver. Y ¿sabes qué? Como tenía dinero, era como que era más fácil poder mostrar eso. En contraposición vemos a un hombre llamado Lázaro. Jesús lo menciona como un mendigo, como un hombre pobre, que cada día era puesto a la entrada de la casa del rico, a un costado de su puerta. Allí lo venían a visitar algunos amigos de 4 patas. Se lo menciona como un hombre llagado, ¿sí? Herido, lastimado. Estamos hablando de un extremo, ¿no es cierto? De una condición de extrema pobreza. Porque yo no sé si vos ves, hay gente que pide, pero no a este nivel por ahí. Este hombre, su necesidad y su deseo, su pensamiento era poder desear comer, aunque sea las migajas o las sobras que caían de la mesa del rico. En el relato Jesús menciona primero a rico y después a Lázaro. Y acá la enseñanza es esta. Cuando Jesús menciona 2 polos tan abiertos, tan opuestos, 2 lugares tan extremos, un rico y un mendigo, pero en extrema riqueza y en extrema pobreza o miseria. Lo que Jesús nos está dejando en claro es que acá esto abarca todos los estratos sociales, económicos, familiares, educativos, a los niveles que vos quieras desde el lado que lo mires. O sea, está todo el abanico de personas ahí adentro, ¿sí? Por eso él abre tanto la cancha. Dice el versículo siguiente, aconteció, verso 22, que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Ves que acá cambia Jesús el orden? Ahora, el que se menciona primero es el pobre. Y dice el pasaje que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, murió también el rico y fue sepultado. Los 2 se mueren. Lázaro tiene a alguien que lo lleva, ¿sí? ¿Lo reconoces? ¿Lo ves en el pasaje? ¿Quién lo lleva a Lázaro? Los ángeles lo agarran a Lázaro, la parte no corpórea, el alma, el espíritu, y lo llevan a un lugar. ¿A dónde lo llevan? Seno de Abraham, ¿sí? En otros pasajes este mismo lugar se menciona como el paraíso. También muere el rico,
Pero del rico nadie lo atiende al rico, que era un hombre que vivía muy bien atendido. Dice que fue sepultado. La muerte no significa extinción de todo. La muerte, en la Biblia, y la palabra muerte, significa una separación. Cuando el Señor nos enseña que cuando estamos lejos de Él, estamos separados, estamos muertos en delitos y pecados, está diciendo estamos separados, no es que dejamos de vivir en ese momento. ¿Okay? Entonces, nuestra existencia eterna continúa después de la muerte. Verso 23, y en el Hades, estando en tormentos, alzó sus ojos, este hombre que era rico, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. En el lugar de los muertos hay una atmósfera de tormentos. El tormento, la palabra tormento acá dice un lugar donde se sufre mucho dolor, un lugar de mucha gran angustia. Y es un lugar de tormento consciente. ¿Sí? No es un lugar etéreo. ¿Sí? Algo que vuela. No. Este hombre está consciente de lo que sufre. Este hombre está en el más allá, y fíjate lo extraordinario que Jesús nos corre el telón para ver o nos abre la ventana, ¿no es cierto? ¿Cómo es el que se abre? El blackout. El blackout y miramos y, uy, esta escena no, ¿cómo es esto? ¿Sí? En el lugar ese se dice que este hombre que estaba allí puede ver, puede reconocer a Lázaro y puede reconocer a Abraham, pero Abraham nunca lo vio, inclusive, porque no era de su época, no era contemporáneo. Habían pasado un par de miles de años por lo menos, y este hombre lo puede reconocer, y en su angustia y dolor puede él entablar un diálogo. Él puede hablar en ese lugar. Yo quiero que sepas esto, porque Jesús nos enseña esto para que sepamos cómo sigue después las cosas. Las personas, escucha bien, las personas se conocen unas a otras después de la muerte. Mucha gente pregunta, ¿pero nos vamos a conocer? ¿Vamos a saber quién es? Porque las cosas son diferentes. ¿Sí? Por ejemplo, se dice que allá no nos vamos a casar, por ejemplo. ¿Sí? Así que si tu idea es casarte allá, casate acá, y casate en el Señor, porque allá no te casás. Allá vas a estar con el Señor y el Señor va a ser el todo de todos. ¿Ok? Bien. Pero seguimos recordando. Sabemos quién es quién. Las personas no pierden su identidad. No la pierden ni en el lugar de los muertos, en el tormento, ni la pierden en el seno de Abraham o en el paraíso. Qué tremendo que el Señor nos diga esto. Te mencioné que al rico no lo llevó nadie, ¿te acordás? Y que cuando es mencionado en el Hades, se habla de él como que estuviese solo. Ahora, no estaba solo, ¿sí? Porque después el pasaje muestra que no estaba solo. Pero Lázaro, fíjate lo que es cuando nosotros ponemos nuestra vida en Dios. No importa lo que hoy de afuera se pueda ver, ¿sí? No importa lo que la apariencia muestre. Alguien que confió en el Señor, que pudo haber sido burlado, que te pudieron decir esto y aquello, que vos, que lo otro, que te lavaron la bocha o lo que fuera, alguien que confió en el Señor, mirá lo que le espera.
que hay alguien que lo va a llevar y que va a ir a un lugar donde alguien lo va a recibir y va a estar ahí, en el seno. Hay otras escrituras que dicen como en el regazo, como si lo tuviese acá Abraham. Abraham. ¿Sabés lo que era para los judíos hablar de Abraham? La figura de ellos. Nuestro padre Abraham, decían ellos. Y ese que estaba llagado, ese que para nosotros era un estorbo, ¿sí? Porque cada fiesta en la foto, desde afuera salía él. Y yo lo quería rajar. Y le mandé y le mandé el otro y no hubo... Mira, está con Abraham, con el padre. Mira, si tu vida está apoyada, confiada en las manos del Señor, si hiciste al Señor tu Señor personal, yo quiero que sepas que te espera un lugar excelente después de la muerte. Y que te espera una compañía excelente. Amén. A mí me da mucha paz. Yo tengo un hijo que ya se fue con el Señor, ¿sí? Y cuando yo pienso en él, yo sé dónde está. Amén. Y digo, está bien cuidado, está en buenas manos. Y ahora, después en el pasaje, va a haber una cosa más que quiero que sepas que tiene aquel que está en el Señor, que está confiado y que ya pasó, que ya se adelantó. Seguimos con el pasaje, verso 20, no sé cuánto, 24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Sabés qué? El hombre rico pide piedad a su estilo, mandando a Abraham que lo mande a Lázaro, porque te decía que no pierde su identidad, ¿sí? Sigue siendo el hombre que mandaba, que decía lo que se tenía que hacer. Y aunque le decía padre Abraham, no era su padre en realidad. No lo había hecho por lo menos su padre. Tanto era el dolor de este hombre que pidió una cosa que parece ridícula, ¿no? Es decir, ¿qué puede hacer un dedo mojado acá? Se ve que el sufrimiento es extremo. Verso 25. Abraham dijo: Hijo, acuérdate que durante tu vida recibiste tus bienes, ¿sí? Y de igual manera Lázaro males. Pero ahora él es ¿qué dice acá? Consolado aquí y tú eres atormentado. Me acerco los anteojos. Y este era el otro punto que te quería decir. Los que mueren en el Señor, los que se van antes, reciben consuelo. Yo no sé qué pensás vos de cómo estará alguien que se fue antes. Pero si está en las manos del Señor, esta bomba. Y lo más lindo es que si él está consolado, ella está consolada, que nosotros también recibamos ese consuelo acá. Este pasaje, este versículo, da lugar a muy malas interpretaciones de lo que yo te decía anteriormente, al principio, de que vivir bien nos lleva al tormento y vivir pobre nos lleva al paraíso. ¿Sí? Esto sería una lectura lisa y llana. No es eso lo que acá se está expresando, ¿sí? Pero quiero hacer antes dos aclaraciones a este respecto. En primer lugar, a mí me llama mucho la atención, aunque lo menciona Jesús, que este hombre que puso su confianza en Dios viva en miseria y pobreza. Porque Jesús, dice la Biblia, que se hizo pobre siendo ¿qué?
Entonces, si ser rico es un problema, Jesús tenía un gran problema, porque el más rico es Él. Pero ese pasaje no termina ahí y dice la misma palabra que para que nosotros, por su pobreza, fuésemos ¿qué? Enriquecidos. Lo segundo que te quiero mencionar es que este hombre pobre llega al seno de Abraham. ¿Sabés cómo habla la Biblia de Abraham? Dice que era riquísimo. Yo busqué en las traducciones a ver si había algún otro, ¿vieron en el Bible Gateway ese? Que tenés todas las versiones y te aparece. Busqué, dije, a ver qué aparezca. No hay, por lo menos que yo haya encontrado, no vi otra mención de alguien que la Biblia diga que era riquísimo. Y escuchá, vos podés decir, claro, era el padre de la fe, era riquísimo en fe, sí, pero ese pasaje dice que era riquísimo en ganado, en bienes, en posesiones. Entonces, si ser pobre me llevara al cielo, Abraham no podría estar ahí. O si me llevara al paraíso. Te hago esta mención para que no pienses en esta teología como una teología correcta, como que fuera así lo que Dios desea para tu vida. Amén de esto, se puede llegar a ser salvo y vivir como un pobre o como un mendigo. Eso es otra enseñanza que podemos tener. De acuerdo a cómo vivas, de acuerdo a lo que escojas vivir. Los que pasaron a la eternidad confiados en Dios viven consolados. Ahora, vos podés elegir cómo vas a vivir. Verso 26. Además de todo esto, un gran abismo, le dice Abraham, existe entre nosotros y ustedes, para que los que quieran pasar de aquí a ustedes no puedan, ni de allá cruzar para acá. Una enseñanza contundente. Escuchá. Una vez que morimos, al lugar donde llegamos, que dijimos que hay dos, ¿sí? ¿Te acordás? Hay dos lugares donde se puede ir. Si vos escuchaste que hay 3, 5, 8, que hay lugares donde dan vuelta los satélites, ¿sí? Y le querés creer, vos sos libre de creer en lo que quieras. Dios, el Señor, enseña que hay dos lugares donde se puede ir. Uno es al Hades, al lugar de los muertos, otro es al seno de Abraham, que Jesús lo levantó, lo ascendió a los cielos dando victoria sobre toda la muerte. Ahora, en donde abramos nuestros ojos cuando pasamos de esta vida, es el lugar donde vamos a estar en la eternidad. No se puede pasar, escuchá. Existe un abismo, una brecha, un lugar que hace imposible que los que quieran pasar de aquí para allá no puedan, ni de allá cruzar para acá. O sea, no es ni para allá ni para acá se puede cruzar. Por eso te decía yo que no estaba solo, porque la palabra dice, ustedes, si quieren pasar para acá, ustedes no pueden. ¿Sí? Había más gente, pero el lugar de tormento es un lugar de soledad. Porque cuando uno elige vivir separado de Dios, vivís en soledad, te aislás. Y el peor tormento es vivir separado de Dios.
hay una enseñanza acá que no quiero dejar pasar, pero déjame que continúe con el relato y ya te la voy a decir. Existe un gran abismo que hace que donde estamos, ahí te quedes por la eternidad. Vos sabés que esto fue uno de los motivos por los cuales yo me convertí al Señor. Porque yo creía que me iba a ir a el lugar de tormento. Y necesitaba saber cómo hacer para no caer en ese lugar. Yo tenía unos años, era un niño, pero no sabía qué hacer para no terminar en ese lugar. Verso 27, él le dijo, entonces te ruego, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Este hombre era un negociador, ¿te das cuenta? Hasta después de muerto, no paraba el chabón este. Envíalo a la casa de mi padre, tengo 5 hermanos, de manera que les advierta a ellos para que no vengan también a este lugar de tormento. Mirá, recién en el lugar de tormento está pensando quizás en la familia, en sus hermanos, ¿no? ¿Te acordás que yo te dije al principio de una mujer que se quería ir al infierno o al Hades, no importa cómo le llame, a este lugar de tormento, porque la mamá no había aceptado? Yo quiero que sepas que si hay alguien que se fue porque eligió mal, lo que está deseando, mirá, en el lugar de tormento, en vez de decir, por lo menos estoy con Cacho, con Pepe, con la Tota, en vez de decir esto, podría decir 1000 cosas como para decir, aunque somos muchos, duele menos. El tipo está diciendo que no vengan ellos, que no vengan ellos. Y entonces Abraham le dice, mira, tienen a Moisés y a los profetas. Claridad sobre cómo entrar a la vida eterna según Dios. ¿Sí? Uno entra a través de la palabra de Dios, a través de recibir, de reconocer al Señor en tu vida, a través de aceptar lo que Dios estableció, la manera en como que Él desea que nosotros vivamos. Vos también tenías a los profetas y a Moisés, no los escuchaste. Verso 30, entonces él le dijo, no, padre Abraham, este era incansable el chabón este, pero hay que estar ahí, ¿no? Más bien, fíjate, ya lo ningunea Abraham, por eso te dije que no era su padre, porque ni le creyó antes, ni le está creyendo ahora, le está dando un plan mejor según él. El plan es que vaya alguno de entre los muertos y se van a arrepentir. ¿Sí? Y esto es justamente una de las necedades del perdido. Y la necedad del perdido, ¿sabés qué? No se pierde ni después de la muerte. Él tiene plena conciencia de que para que sus hermanos no lleguen ahí, ¿qué necesitaban hacer? Arrepentirse. Él la tiene muy clara. Según él, la mejor manera es que Lázaro, aquel a quien nunca le dieron bolilla, se levante de los muertos. ¿Ustedes creen por una de esas que lo iban a atender a Lázaro? Trin, soy Lázaro. ¿Sí? Abraham le dice, verso 31, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se van a persuadir si alguno se levanta de entre los muertos. Mira, hay un camino y Dios ya lo estableció para que vivamos y nos acerquemos a Él. Y el camino a transitar es el arrepentimiento, para poder estar reconciliados con Él a través de Jesús. ¿Sabés que hubo un hombre en los tiempos de Jesús
que estuvo 4 días muerto. ¿Te acordás de quién era? Un amigo de Jesús, Lázaro. ¿Sí? El mismo. Parece como que la palabra deberá tener que ver, que Jesús hace mención porque era más o menos lo que había pasado. ¿Sabés lo que trataron de hacer con Lázaro después que resucitó? ¿Vos creés que se acercaba a la gente, este rico se habrá acercado o a sus hermanos a pedir que les digan cómo hacer para no ir? Lo querían matar. Jesús, unos días después de contar esto, Jesús iba a estar 3 días muerto, sepultado, e iba a resucitar. ¿Sabés qué? Mucha gente no creyó, mucha gente cree que es un cuento. Yo quiero que sepas algo, que la vida después de la muerte continúa, que tu decisión de dónde vas a estar y cómo vas a estar tiene que ver con la decisión de quién pongas primero en tu corazón, de cómo vivas, que podés vivir una vida salvada y llegar al cielo, pero vivir en pobreza, vivir en miseria. Podés vivir eligiendo que el que te vino a enriquecer enriquezca tu vida, que el lugar que nos espera después es un lugar real, no es un cuento, no es una cosa de hadas, una película de Hollywood, de ciencia ficción. Es un lugar real, no es un lugar imaginario, no es algo que andás a ver, y quién sabe. Bueno, Jesús justamente nos habla esto para que vos sepas dónde vas a poner tu vida. Y quiero que te quedes con algo más también, y es con que hay gente a nuestro alrededor que todavía no sabe esto y que necesita conocerlo, que necesita saber qué va a ser de su vida después, que no conoce y que el Señor estableció que la palabra de Él no hable de por sí, o sea, no venga una Biblia y se te presente la Biblia y una voz audible. El Señor escogió que vos y yo seamos esos mensajeros mientras estamos con vida para poder compartir con otros esta verdad que trae libertad, que trae vida, que trae esperanza, que trae lo nuevo que Dios tiene para tu vida. Amén. Dios te bendiga, pastor. ¿Por qué no te pones de pie? Quizás haya alguien acá que tenga que tomar una decisión especial, ¿no? Hoy. Poneme el pasaje, el último, el que estaba. Porque quiero brindarle la posibilidad a aquel que necesita cambiar de lugar de destino, que hoy cambie el lugar. Hoy escuchaste una palabra que bien la podría haber predicado Moisés o alguno de los profetas. Y también quiero animarte a esto. Quizás vos tenés años de creyente, pero hoy te diste cuenta que no ibas al lugar donde creías que ibas. Porque quizás no sos obediente. Quizás decís, Señor, Señor, pero no estás haciendo lo que Dios desea que hagas. Y qué bueno que vino ahora la palabra, ¿no? Qué bueno que el Señor te habló. Hoy vos sabés que esta historia tuvo un cambio profundo después, porque Jesús muere después de esto y va a ese lugar a liberar a los que estaban en ese lugar, porque no tenían acceso todavía al Padre,
porque el único camino al Padre, ¿quién es? Jesús. ¿Ok? Entonces, ese lugar que el rico veía, ahora no lo ve, porque todos los que estaban con Lázaro ahora están con el Padre. Esa es la obra de Jesús, porque esta historia es antes de que Jesús muriera. Por eso Pablo dice, yo me quiero ir, decía, es mejor que me vaya. Pero si tengo que estar acá es porque tengo que cumplir un propósito. Los que nos vamos con el Señor después nos va a dar un cuerpo glorificado como el de Él. Los cuerpos van a salir del mar, los cuerpos van a ser levantados en gloria. Yo no sé cómo va a ser eso. Mi mente no llega a entender eso. Lo que sí sé es que lo creo, y que creo, como Alberto nos enseñaba y como la Biblia nos enseña, es que nos vamos a reconocer tal cual como Dios nos planeó. Sin algunas arrugas, algunos con más pelo, de tanta mala sangre, sin tinturas, seguramente no va a haber tatuajes, con el peso exacto, preciosos. Y el otro desafío, el primero es, si todavía no decidiste a dónde ir, toma hoy la decisión, porque va a haber fiesta en los cielos. Segundo, si pensabas que ibas para un lugar y hoy te diste cuenta que no ibas para ese lugar, la puerta sigue siendo el arrepentimiento y el reconocer a Jesús y el comenzar a hacer las cosas bien. De eso se trata la vida cristiana, de arrepentirse y de comenzar a hacer las cosas de acuerdo a cómo Jesús nos enseña. Y tercero, el tercer desafío o la tercera propuesta es que comiences a cumplir con lo que Moisés y los profetas cumplían. Comenzar a hablar del amor de Dios. Mirá, el viernes después de 40 años tuvimos un encuentro con los egresados del año 78. Todos medio hecho pelota, ¿viste? Pelados, gordos, divorciados. Pero Dios me dio la oportunidad de hacer esto, de compartirle a 25, 30 pibes que con Dios es posible seguir casado con la novia de la adolescencia, que tus hijos vivan en paz, que sean felices, que se puede tener un proyecto de vida, que se puede amar a Dios sin ser religioso y que se puede ser feliz. ¿Ok? Entonces, Dios va a abrir esta puerta, ya la abrió porque Él dice, los tienen a todos los del centro cristiano para escuchar. Hablemos. Amén. Hablemos. Cerrá tus ojos, por favor. ¿Tenemos alguna canción? Cerrá tus ojos. Yo no sé cuál es tu decisión hoy. Quizás tu decisión es de decir, Señor, yo me quiero arrepentir hoy. Y habiendo escuchado a Moisés, a los profetas y a los pastores que tuve o que tengo, hoy, Señor, yo quiero renovar mi compromiso contigo y me quiero acercar a ti, quiero comenzar a obedecerte, a ordenar mi vida de acuerdo a tus enseñanzas. Quizás nunca tomaste esta decisión, hoy puede ser ese día. Quiero dejar de pecar. Sabes que la Biblia dice que el alma que peca muere. Y que el que practica el pecado no puede ir a donde Dios está. Por eso necesitamos arrepentirnos y dejar de practicar el pecado. ¿Vas a pecar? Sí, pero una cosa es pecar y la otra cosa es
practicar el pecado. Y si pecas, podés arrepentirte, podés pedirle perdón al Señor y Él es justo y Él perdona. Será fiel en perdonar, será fiel en renovar su perdón hacia nosotros. Y si nosotros perdonamos a otros, dice la Biblia, dijo Jesús, que seremos perdonados. ¿Y qué pasa si vos hoy, al entender la palabra en tu espíritu, podés comenzar a hablarle a otros de que hay un Jesús que murió, hay un Jesús que resucitó y hay un Jesús que está vivo y que te sigue invitando? Vengan a mí, dice el Señor, vengan a mí. Yo fui a preparar lugar, hay lugar para ustedes. Arrepiéntanse de esa manera de vivir. Ordenen su vida, dice el Señor, y vengan a mí. Y tendrán vida eterna en los cielos. Esta semana la gente va a estar con una predisposición especial. Algunos para comer chocolate. Otros para comer pescado. Y otros para escucharte a vos. ¿Ok? Tenemos la revista del Consejo de Pastores, está allí atrás. ¿Por qué no tomás el compromiso de llevarte 1, 2, 3? No para que la leas vos simplemente, sino para que puedas y compartas, abrí tu boca y compartir. Si mira, acá hay palabras de vida. Comenzá a hablar del Señor. Vamos.